Hola, bienvenidas a este nuevo espacio del malestar a la acción de Mujeres sin Ansiedad. La verdad que estamos súper contentas hoy día de partir con este ciclo de conversaciones que tiene como objetivo principal acercarte a las profesionales del equipo de Mujeres sin Ansiedad para que conozcas también cómo trabajamos y cómo pensamos la psicología desde una perspectiva basada en evidencia, pero no por eso menos cercana, ¿no? Y hoy día justamente nos acompaña Paula Pinto, psicóloga clínica del equipo, especialista en terapia de aceptación y compromiso, con experiencia en ansiedad social, y hoy día nos va a ayudar a pensar cómo podemos dejar de pelear con lo que sentimos y empezar a actuar en función de lo que realmente importa, que son nuestros valores, ¿no? En nuestras áreas de valor, que también nos va a explicar bien cómo entiende esto de las áreas de valor la terapia de aceptación y compromiso. Así que nada, Paula, darte la bienvenida y las gracias por estar acá y poder transmitirnos, ¿no es cierto?, esta moda, o sea, esta forma de hacer terapia, que es hoy día, ¿no es cierto?, muy interesante para poder trabajar los temas, ¿no es cierto?, que generan tanto sufrimiento como la ansiedad social. Sí, bueno, primero, hola, ¿cómo están? Feliz de poder compartir un poco lo que es la terapia de aceptación y compromiso también. Así que sí, ahí vamos a hablar un poquito de eso. Súper, súper. Y yo creo que tenemos que partir con un concepto que es central en ACT, ¿no es cierto?, la terapia de aceptación y compromiso, que es la flexibilidad psicológica. Entonces, que a lo mejor no todas las personas que nos están escuchando en este momento lo tienen tan incorporado. Si tú tuvieras que explicarle a alguien que no tiene idea de terapia de aceptación y compromiso, ¿qué sería la flexibilidad psicológica? ¿Cómo lo harías en palabras simples? Claro. Bueno, la terapia de aceptación y compromiso, su objetivo, ¿no es cierto?, es desarrollar la habilidad de flexibilidad psicológica, ¿no? Y la flexibilidad psicológica, ¿no es cierto?, es la habilidad, ¿no es cierto?, para estar presente y consciente en el momento actual, sin juzgarte, y de elegir hacer cosas que te importen, ¿no es cierto?, a pesar, ¿no es cierto?, de, digamos, las emociones o los pensamientos más difíciles o incómodos, ¿no? Entonces, muchas veces en la terapia de aceptación y compromiso trabajamos con metáforas para poder explicar mejor estos conceptos, ¿no? Entonces, por ejemplo, imagina ya que estás en tu casa y tienes muchos invitados, ¿no? Y estos invitados representan un poco tus pensamientos y sentimientos, ¿no? Entonces, a veces llegan invitados que son más incómodos, ¿no? Que podrían ser quizás la ansiedad, ¿no es cierto?, la tristeza, el miedo, etcétera. Pero otras veces llegan invitados más cómodos, ¿no? O agradables, ¿no? Que sería como la alegría, algún recuerdo positivo, etcétera, ¿no? Entonces, la flexibilidad psicológica actúa de la siguiente forma. Por ejemplo, lo contrario a tener flexibilidad psicológica significa que, en esta metáfora, ¿no es cierto?, invitas a echar a estos invitados más desagradables, ¿no? Los echas porque te incomodan, porque son molestos, etcétera. Eh, Porque piensas que con eso vas a ser feliz, ¿no? Luchas contra ellos, los cambias, los tapas, ¿no? Lo que quizás de alguna forma representa el querer eliminar la ansiedad de plano, ¿no? Lo que a menudo termina por agotarte, ¿no? Y a pesar de que vayas echando a tus invitados, estos vuelven a entrar, ¿no? Constantemente, y haciéndote sentir peor finalmente. En cambio, tener flexibilidad psicológica o desarrollar estabilidad nos invita a reconocer que estos invitados incómodos están ahí, ¿ya? Los invitas a pasar, le abres la puerta, ¿ya? Quizás no necesariamente servirles un té ni conversar largamente, pero simplemente aceptas su presencia, ¿ya? Y al hacer esto, un poco lo que hacemos es liberar la energía que tenías puesta antes de tratar de luchar contra esos pensamientos o emociones difíciles, contra estos invitados desagradables, y enfocar esa energía para ir hacia lo que te importa, como pasar tiempo con tus amigos, como empezar un nuevo proyecto, como exponer en una actividad de tu trabajo, a pesar, ¿no es cierto?, de que la ansiedad y las sensaciones desagradables estén ahí, ¿no? En el fondo es ir a lo que te importa, a pesar de esas sensaciones. En resumen, la flexibilidad psicológica, entonces, la capacidad de aceptar ya lo que no puedes controlar. Ya la evidencia nos habla de que los pensamientos son difíciles de controlar, muchas veces imposibles. Las emociones, qué decir. Entonces, dirigir entonces la energía hacia lo que sí puedes controlar, ya lo que son tus acciones, tus comportamientos, ya, y que ojalá vayan dirigidas obviamente a la vida que tú quieres vivir, ya, la vida basada en valores, que vamos a más adelante a explicar un poco más de eso. En el fondo es vivir la vida que tú quieres, ya, a pesar
¿no es cierto?, de que no sea perfecto, y por tanto, a pesar de sentir ciertas sensaciones más desagradables. Ay, total, súper interesante lo que estás diciendo. Y desde ahí, a lo mejor pudiésemos profundizar en ciertos mitos o errores comunes que, ¿no es cierto?, se ven desde el lado de la psicología, ¿no es cierto?, basada en evidencia, sobre todo desde ACT, cuando se habla de salud mental y control emocional, ¿no es cierto?, cuando dicen tienes que controlar tus emociones, tienes que ser capaz de desviar tus pensamientos, qué sé yo, ¿no?, o detenerlo, cómo estos errores o estos mitos, ¿no es cierto?, va en contra de esto que tú estás planteando, que es desarrollar la flexibilidad. Claro, creo que también tiene mucho que ver con la sociedad en que vivimos, ¿no? Hoy en día la sociedad nos invita constantemente a evitar las emociones, ¿no?, a no sentir lo que estamos sintiendo. Constantemente se nos invita a una especie de bienestar excesivo, ¿no?, como de que hay que tapar todo lo que sentimos. Las redes sociales también nos invitan un poco a eso, como a mostrar solamente lo positivo, no hablar de fracaso, por ejemplo. A ser hiperproductivos también, ¿no?, a ser casi como robot y no tener esas emociones o sentimientos desagradables, ¿no? Entonces, muchas veces, ¿no es cierto?, esto va en contraposición, ¿no? Porque, pero también va de la base, ¿no es cierto?, de que para el ser humano es inherente el dolor, ¿no? Todos pasamos por dolores, ¿no? Entonces, de alguna forma, este mito, ¿no es cierto?, de que la solución para, por ejemplo, trabajar los trastornos de ansiedad sea eliminar la ansiedad, muchas veces muy contraproducente y va contra la naturaleza del ser humano, que es sentir dolor y sentir emociones también, ¿no? Entonces, esos errores comunes también, como tratar de cambiar los pensamientos catastróficos también, como tratar de cuestionarlos, muchas veces lo que hace es que propicie este ciclo de sobrepensar, de rumia excesiva. Entonces, la terapia de aceptación y compromiso da una alternativa, ¿no es cierto?, que es la flexibilidad psicológica, que es un poco invitarnos a ir hacia lo que nos importa, ¿ya?, a pesar de estas experiencias internas, ¿no? Lo que muchas veces pasa es cuando nosotros tratamos como de evitar esas sensaciones, emociones, pensamientos incómodos, lo que sucede ahí es un fenómeno que nosotros hablamos de evitación experiencial, ¿no?, que es evitar a toda costa, es sentir estas sensaciones, ¿no?, y por tanto ir en contra de lo que son nuestros valores, ¿no?, ir dirigidos un poco por la ansiedad, ¿no?, ir dirigidos por esos pensamientos que me dicen que no vaya a esa reunión social, que no vaya a ese encuentro con otros colegas, que no vaya, digamos, a enfrentarme a una disertación, por ejemplo, y por tanto alejándome de lo que es importante. Te escuchaba y me acordaba de dos cosas, así como que llegaron a mi cabeza. Una es el libro Japicracia, no sé si lo leíste, pero que tiene que ver mucho con esto, se lo recomiendo a las personas que nos escuchan, porque es súper interesante porque habla como esta esclavitud que tenemos, ¿no es cierto?, a ser felices. Y me vino otro recuerdo, ¿no?, que tú eres muy joven, a lo mejor, Paula, y se me acaba el carnet con esto, pero hace unos años atrás en Chile hubo toda una campaña de Sé Positivo, ¿no?, que era una campaña publicitaria que lo daba en la tele, ¿no es cierto?, todo el tiempo, y que estaba financiada en una parte por el Laboratorio de la Felicidad de Coca-Cola. No sé si ustedes saben que existe, pero existe el Laboratorio de la Felicidad, ¿no? Y que también todo lo que tiene que ver con la campaña y todo lo que tiene que ver con lo que hace este laboratorio, ¿no?, está relacionado con esto que tú dices, ¿no? Como tenemos que, ojalá, estar lo más lejos posible del malestar y de esas sensaciones desagradables, cuando es algo súper contra natura, porque como tú bien dices, ¿no es cierto?, es absolutamente inherente al ser humano, ¿no es cierto?, el dolor emocional y dolor físico. Entonces, es bien loco eso, y cómo eso se nos va, ¿no es cierto?, se nos va incorporando como reglas verbales finalmente, y que van guiando nuestra conducta y nos hacen alejarnos de lo que tiene que ver con el segundo punto que queremos profundizar, ¿no es cierto?, de nuestra vida desde los valores, ¿ya? Y yo creo que es interesante que esta frase la podamos contextualizar, porque a veces valores se ve desde lo ético, moral, filosófico, ¿no? Pero yo creo que acá tiene otra connotación, ¿no es cierto?, como bajarlo de la abstracción y poder aterrizarlo a la vida real. ¿Cómo podrías explicar esto de vivir desde los valores? Sí, de hecho, justamente el otro día estaba hablando con un paciente de eso, ¿no?, que los valores no son necesariamente esta mirada moral, ¿no?, porque esa mirada también es como lo que espera la sociedad de nosotros, ¿no?
Entonces los valores muchas veces son cuestiones que dependen exclusivamente de nosotros, de lo que realmente nosotros queremos, no lo que la sociedad dice o lo que otros dicen, ¿no? Entonces lo que realmente es importante para ti, ¿no? Entonces para entenderlo muchas veces también te propongo otra metáfora. Es como que si yo te dijera, Carla, mañana vamos de viaje, ¿no? Y yo te diga, vamos al oeste, ¿no? Y decidimos entonces tomar maletas, cosas, y tomamos un bus y pasamos por distintos pueblos, ciudades, pasan los días, y tú me dices, bueno, ¿cuánto falta para llegar al oeste? Y ahí yo te dijera, bueno, pero es que el oeste no es un lugar, es una dirección, ¿no? Entonces los valores son un poco eso, son direcciones en la vida, no necesariamente metas u objetivos, ¿no? Sino que más bien lo que dirige nuestra vida, ¿ya? Por supuesto que a veces en terapia valores también es algo que hay que explorar bien profundamente, ya de repente pueden haber dificultades en llegar, ¿eh? Porque muchas veces se confunde, como yo te decía, con metas y objetivos, pero tiene que ver un poco con eso, ¿no? Con las direcciones de nuestra vida. No, y qué interesante, porque también cuando lo pones así, los valores tuyos no pueden ser los mismos que los míos, ¿no? Cuando hablamos Claro. de valor desde lo ético, moral, social, realmente son los mismos para todos, ¿no? Entonces, y recuerdo una vez con una paciente que estuvimos trabajando justamente a través del cuestionario de los valores, ¿no? Sí. Entonces, habían áreas que ella les ponía como baja, ¿no? Y se empezó a preocupar, ¿por qué yo tengo muy bajo esto? Pero yo le preguntaba en la conversación si eso era una dirección donde ella quería ir, ¿no? Entonces, finalmente, en realidad, no es algo importante para mí, entonces da lo mismo que esté bajo, ¿no? Si lo que nos tenemos que preocupar es dónde están las cosas que tú le das valor y donde tú estás sintiendo que estás poniendo energía ahí, ¿no? Entonces, súper importante esa como diferencia que haces, ¿no es cierto? Cómo lo bajas a cómo hoy día quienes nos escuchan pueden a lo mejor hacer ese ejercicio, ¿no? Hacia dónde quiero dirigir. Estoy pensando en la metáfora, me quiero ir al norte, al sur, al este, al oeste, hacia dónde quiero dirigir mi vida, ¿no? No es que al norte quiero llegar a Arica o al sur quiero llegar a Coyhaique, ¿no? Entonces, claro. Sí, es súper interesante. Y yo creo que ahí sí puedes profundizar un poquito más para que quede más claro cómo se diferencian los valores de los objetivos, ¿no? Y por qué es tan importante tener esa claridad. Claro, es que, por ejemplo, ¿no es cierto? Una persona puede ser muy importante, hablando incluso de nosotras, ¿no? Ser psicóloga, ¿no? Y claro, por supuesto, va a estudiar en la universidad, va a tener el título, pero eso es una meta, porque en el fondo basta con el título, ya eres psicóloga, ¿no? Pero una cosa muy distinta es ser una profesional, por ejemplo, responsable, ¿no? Y eso implica ciertas acciones que tú vas haciendo todos los días, ¿no? Al estar con los pacientes, estudiar, etcétera, ¿no? Cada cosa que uno hace en el día va en dirección a ese valor de ser responsable. O para otra persona puede ser madre, por ejemplo, ¿no? Pero basta con, digamos, tener un hijo y ya está. Pero es muy distinto decir ser una madre cariñosa, ¿no? Y ahí hay distintas acciones que uno hace en el día para conectar con el hijo, ¿no? De manera cariñosa, alguna acción, un abrazo, algo tan simple como eso, ¿no? Entonces, muchas veces los valores nos guían y también ayudan con otro proceso importante de la flexibilidad psicológica, que es la acción comprometida, ¿no? Que es dar pequeños pasos que nos vayan en dirección a eso que es importante, ¿no? A pesar de, digamos, el malestar. Y aquí hay un ejemplo clásico, ¿no? Quizás los que nos están viendo trabajan, ¿no? Entonces la mañana, a las 7 de la mañana es terrible levantarse y es cansador y es agotador, pero vamos igual, ¿no? Porque lo importante ahí es, en este caso, por ejemplo, ser una profesional responsable o etcétera, ¿no? El valor que está en juego en ese día. Así que ahí sí más o menos se va entendiendo. La manera también como en terapia nosotros lo vamos identificando a partir de algunas técnicas experienciales, ejercicios, etcétera, para ir identificando aquello que es importante. Sí, y también volviendo al tema de lo moral, ¿no? Muchas veces esos valores pueden conectar o no con eso que dice la sociedad. Tiene que ver mucho con la historia de aprendizaje también, ¿no? Y ahí entran preguntas claves como, ¿cuándo fue la última vez que te sentiste extremadamente feliz? ¿Qué estabas haciendo? ¿Qué eso era tan importante que estabas haciendo en ese momento? ¿No? Que de alguna manera uno va conectando ahí en la misma conversación para identificar eso. Súper. Oye, y si, porque estamos, ¿no es cierto? Este trabajo, por lo menos el DEAC tiene digamos, mucha evidencia positiva para trabajar con problemas de ansiedad, específicamente, ¿no? Y desde ahí tú te enfocas bastante en la ansiedad social, que es un tipo de ansiedad que hoy día nos atraviesa así, pero
muy fuerte como sociedad, justamente, que va muy de la mano con esto de que hay que ser perfecto, que todo tiene que estar bien, ¿no es cierto? Entonces, uno siempre se siente evaluada de lo que hace por los demás, ¿no es cierto? Con estas varas. Entonces, desde ahí, ¿qué rol sientes que juegan los valores cuando estamos sintiendo la ansiedad en general o ansiedad social? ¿Ya? Porque los valores serían una guía más confiable que el malestar que nos puede generar, por ejemplo, ir a una actividad social donde no conozco a nadie y hablar con personas, por ejemplo. Claro. Porque nos brinda también algo que es importante también en la terapia de aceptación y compromiso. Mucha gente piensa que la aceptación es como darse por vencido, ¿no? Y la aceptación significa que yo voy digamos, aceptar esas sensaciones desagradables, a tratar de poder lidiar con ellas para algo, ¿no? Y ahí entra valores, ¿no? ¿Para qué yo quiero, digamos, poder, entre comillas, tolerar ese malestar, ¿no? Y ahí en la ansiedad social entra un factor clave, ¿no? Que en el fondo yo decido, por ejemplo, ir a esa reunión social, a esa junta con amigos, a pesar de ciertos pensamientos que son muy comunes en la ansiedad social, que es como me van a pensar que soy rara, que van a pensar que soy tonta o que no soy interesante, etcétera, etcétera. Y a pesar de esos pensamientos que están presentes, ir ahí. Porque finalmente si yo no voy, ¿no es cierto? Esto se convierte en un ciclo, ¿no? De evitación, ¿no es cierto? Y termino por no ir a otra reunión más y así. Y sintiéndome muy, muy sola, ¿no? Y también con esa sensación de soledad y de sentirme no incluida o perteneciente a un grupo, ¿no? Entonces muchas veces este camino ya de valores nos ayuda un poquito a poner por delante eso y no ir, ¿no es cierto?, en dirección a lo que la mente quizás más ansiosa nos dice, que es evitar eso o sentir esa sensación. No, súper. Oye, Paula, y como para que también las personas que nos escuchan a lo mejor puedan reflejarse en esto que estamos conversando, en algo, ¿no es cierto?, más concreto de su experiencia, ¿podrías compartirnos algún ejemplo de terapia, sin los detalles sensibles, por supuesto, donde trabajar con valores marcó una diferencia importante entre, ¿no es cierto?, el problema que llevó la paciente y el poder recuperar su bienestar? Sí, recuerdo mucho una paciente que tenía un largo historial de evitación experiencial producto de la ansiedad, ¿no es cierto?, de evitar ir a ciertos lugares, ciertos viajes, por ejemplo. Y en este caso en particular, ya habiendo trabajado sobre todo lo que tiene que ver con distanciarse de los pensamientos, que es difusión cognitiva, uno de los procesos también de flexibilidad psicológica, fue súper importante tomar por delante su valor, de ir, por ejemplo, a un viaje para conectar con su madre, ¿no? Para acompañarla, y también para conectar con su área más espiritual, ¿no? Porque era un viaje especialmente religioso. Entonces, en ese momento, ¿no es cierto?, por supuesto, al momento de viajar, aparecieron todas esas sensaciones. Apareció el tiritar, apareció el sudor de mano, ¿no es cierto?, aparecieron pensamientos, ¿no?, de que me va a venir una crisis, por ejemplo. Pero ya habiendo trabajado mucho difusión también, pero sobre todo poniendo por delante el valor más importante, que era acompañar a su mamá y estar ahí, ¿no?, sin importar si estaba un poco más nerviosa o con ciertos síntomas, era lo más importante, ¿no? Y al final terminó yendo y después volver a ir y así sucesivamente, ¿no? Hasta que ya esto se convierte en que lo importante no era, finalmente, algo que también pasa mucho desde otras miradas de la psicología, no era no sentir ansiedad, sino que más bien voy para conectar con eso que es importante, con mi espiritualidad y también con conectar con mi madre, por ejemplo, ¿no? Estar ahí simplemente, ¿no? Que eso era lo más importante. Entonces, muchas veces valores representan un punto de inflexión importante también, ¿no?, en el sentido de la terapia, porque finalmente es dar el puntapié inicial para decir, bueno, el objetivo de la terapia no es eliminar la ansiedad, sino más bien ir a hacer lo que importa, y junto con, obviamente, las otras técnicas. Qué maravilloso, como ese solo cambio puede aperturar el mundo a una persona, ¿no? Cuando estás en el ciclo de evitación, tu mundo se hace cada vez más pequeño y por lo tanto tienes menos reforzadores. O sea, a pesar de ese momento de malestar, cuando logra, ¿no es cierto?, traspasarlo y estar ahí, permanecer en él, puede conectarse con el mundo y con otras áreas de bienestar. Así que eso es un cambio radical de la manera de entender la terapia, que es lo que entrega ACT, que es ACT, no lo comentamos, pero es ACT y no es ACT. Sí,
Exacto, ¿no? porque, claro, porque en inglés act significa acción, ¿no? Entonces Justamente. significa ir hacia a la acción. Ujú. Y volviendo a ese punto también, también hay otro proceso muy interesante, ¿no? Que es el yo observador o yo como contexto, ¿no? Que muchas veces las personas que tienen mucho tiempo lidiando con un trastorno de ansiedad se identifican mucho con eso, ¿no? Y me pasa muchas veces que llega un paciente, una paciente y me dice, es que soy ansiosa, ¿no? Yo digo, a ver, paremos un poco, no eres ansiosa, o sea, ahí hay un proceso también que hay que empezar a trabajar también, que es ver estos juicios, ¿no? Hacia una misma con distancia, ¿no? En el sentido de que no eres ansiosa, ¿no? Sino que muchas veces quizás es un problema para lidiar con la ansiedad. Finalmente, ¿no? Aquí, bueno, las terapias contextuales también se basan en la idea de que el problema no es el síntoma, sino cómo yo lidio con eso, o yo cómo lidio con esa ansiedad, ¿ya? Y ahí donde también valores entra en juego, ¿no? Que también abre este mundo, como tú decías, ¿no? Nuevo, más allá de la ansiedad, ¿no? Sí, y yo creo que yo creo que ahí está el cambio digamos, las terapias que por lo menos nosotros en Chile y en una parte de Latinoamérica, ¿no es cierto? Estamos más acostumbradas y tenemos más interiorizada como esta cosa de ir a terapia a hablar nomás, ¿cierto? Claro, Y esta metáfora como de la persona acostada incluso, o sea, así de inmóvil, ¿no? Acostada claro, en un diván y la otra escribiendo y escuchando nomás. Versus esto que propone ACT, ¿no es cierto? Y en general las terapias conductuales, de que el cambio ocurre en el hacer, en la acción, ¿no es cierto? Y no ocurre en el conversar sobre el problema. Así que y eso es algo que valoran mucho las pacientes en general, que desde el día uno nuestro equipo le entrega herramientas para empezar a hacer distinto, ¿no? No a solamente hablar del problema. Y desde ahí, si alguien, con esta misma, como este mismo objetivo, si alguien no está viendo ahora y se siente atrapada en su ansiedad, ¿cierto? ¿Qué primer paso pequeño, qué primera acción le sugeriría para empezar a vivir con más flexibilidad y más alineada a sus valores? claro, creo que un primer paso es identificar quizás algo que estoy evitando hacer, ¿no? Puede ser algo muy pequeño, de hecho, cuando trabajamos desde valores y acción comprometida, sobre todo es empezar por pequeñas acciones, ¿ya? No es necesario algo tan extraordinario, ¿ya? Siempre paso a paso todo. Y puede ser algo muy pequeño, como quizás un abrazo, una conversación incómoda que quizás no estoy pudiendo tener porque eso sé que me va a generar incomodidad. Empezar por esas acciones, ¿no? Por esa pequeña acción. Y quizás después de eso decir, bueno, ¿qué cambio yo noté en eso? ¿No? Finalmente se trata de ir dando pequeños pasos en el día a día que conecten con eso. A veces incluso, bueno, en casos más graves puede ser simplemente hacer su cama o simplemente levantarse, ¿no? Que conectan con eso que es importante en su vida de la persona. Por supuesto que nunca trato de no dar tips tan reduccionistas, por supuesto, pero sí de entender de que muchas veces el camino es dar ese pequeño paso para conectar con eso que es importante en este momento de mi vida. Súper. Y sin caer en el reduccionismo, ¿nos podrías compartir alguna práctica sencilla de difusión, por ejemplo, para que quienes nos estén escuchando puedan practicarlo en casa solo como un precalentamiento, ¿no? Sí, Como algo para que empiecen como a incorporar el enfoque en lo práctico. claro. Bueno, hay un ejercicio clásico de difusión cognitiva que es un poco como distanciarse del pensamiento de una manera así bien, bien concreta, ¿no? Que es como, por ejemplo, en este momento quiero que simplemente se fijen en algún pensamiento que están teniendo ahí todo el rato, rumiando y sobrepensando, ¿no? Y que empiecen a sobrepensar en él, ¿no? Y empiecen a darle vuelta, ¿no? Y por un par de segundos, simplemente rumeen en ese pensamiento. Y ahora les voy a invitar a que repitan lo que les voy a decir. Y quiero que también identifiquen ese pensamiento, lo pongan en una frase, ¿ya? Y aquí te pregunto, Carla, ¿cuál sería ese pensamiento en una frase? A ver, mi pensamiento en una frase es súper loco porque es como, tengo que hacer muchas cosas hoy. Yo Claro, estaba mirando la hora y decía, hoy, se me pasó la hora, entonces tengo que hacer muchas cosas hoy. claro. Bueno, ese es el pensamiento claro, ¿no? Uh-huh. Tengo que hacer muchas cosas hoy. Entonces, te voy a invitar a que ahora repitas lo que te voy a decir Uh-huh. y quiero que digas lo siguiente.
tengo el pensamiento de que tengo muchas cosas que hacer hoy. Ok, lo repito entonces. Tengo el pensamiento que tengo que hacer muchas cosas hoy. Perfecto. ¿Qué diferencia tú notas entre eso y recién estar rumiando en él? La primera diferencia. O sea, la primera diferencia clara es que lo primero era como que yo era la persona que tenía que hacer muchas cosas, entonces como que lo sentía corporal. Cuando me invitas al ejercicio, yo soy quien tiene un pensamiento, por lo tanto, es algo que está fuera de mí, ¿no? Entonces me baja inmediatamente un poco eso como que tenía, que estaba ahí como diciendo, hoy lo voy a alcanzar o no voy a alcanzar, ¿no? Sino que tengo ese pensamiento, no es necesariamente que no tenga el tiempo de, ¿no? Claro. Y ahora te voy a invitar a repetir la siguiente frase. Me doy cuenta que estoy teniendo el pensamiento de que tengo muchas cosas que hacer. Okay. Me doy cuenta que tengo el pensamiento de que tengo muchas cosas que hacer hoy. Sí. ¿Qué diferencia tú notas ahora? Que agregamos el me doy cuenta, ¿no? Que puedo hacer algo, porque me doy cuenta, por lo tanto, por ejemplo, a lo mejor después que termine esta conversación contigo, me voy a sentar y voy a organizar lo que tengo el resto del día y voy a poder evaluar qué cosas son necesarias hacer de todas esas cosas que yo creo que tengo que hacer, ¿no? Y cuáles a lo mejor pueden seguir para mañana. Exacto, ¿no? Entonces, es un primer paso de difusión, ¿ya? Bueno, también la terapia de aceptación y compromiso trabaja mucho con mindfulness, por ejemplo, que es otra técnica que tiene que ver con conectar con el momento presente. Mindfulness es una técnica que se ha usado mucho y tiene una evidencia muy robusta en los tratamientos de ansiedad y estrés. Y muchas veces también mindfulness se acompaña un poco de ACT porque nos ayuda también a conectar con el presente y a mirar con distancia, sobre todo las experiencias más fisiológicas, ¿no? Más internas, ¿no? Sobre todo de la ansiedad asociada. Entonces, todo eso engloba un poquito la difusión también, ¿no? Nos invita un poco a mirar con distancia eso y tomar acción, ¿no? Y ahí entra valores, ¿no? Como tú dices, como que miré con distancia y ahora, claro, ya sé lo que tengo que hacer, ¿no? En el fondo ya no sigo rumiando o sigo sobrepensando en eso, o en el por qué estoy sintiéndome así también, que es clásico, ¿no? Entonces, eso. Oye, no, genial, genial el ejercicio. Yo sé que quienes nos están escuchando lo siguieron y lo estaban haciendo también mentalmente porque es imposible no hacerlo. Así que para que lo sigan practicando porque es súper útil. Nada, Paula, te quiero agradecer por este tiempo, por entregarnos esta información. Quizás más adelante nos damos una vuelta a otro ciclo y nos puedas hablar un poquito más en profundidad de mindfulness, por ejemplo, ¿Sí? y que yo creo que hay harto que conversar desde cómo llevarlo a la terapia, ¿no es cierto?, basada en evidencia y sacarlo como esta cosa más hippie, Sí, ¿no es cierto?, New Age. precisamente, sí. No sé, yo creo que nos podría ser una segunda vuelta. Igual quienes nos escuchan quieren a lo mejor también abordar algún tema con Paula desde la terapia de aceptación y compromiso, también nos pueden escribir y nosotros ir desarrollando el tema. El objetivo digamos, de este programa que estamos hoy día impulsando con Mujeres sin Ansiedad es que si algo de esto te hizo sentido, lo puedas compartir, puedas utilizar, ¿no es cierto?, estas estrategias que plantea Paula, que a lo mejor algo de esto que estamos conversando, ¿no es cierto?, te queda resonando y dices, hoy parece que sí, necesito un acompañamiento, ¿no es cierto?, más profesional desde una terapia, y no cualquier terapia, insisto. Nosotros somos un equipo que impulsa las terapias basadas en evidencia porque para nosotros es importante que, que la psicología tenga el lugar que le corresponde, ¿no es cierto?, como una ciencia, ¿no es cierto?, que se enfoca en la conducta humana y por lo tanto tratamos de impulsar, ¿no es cierto?, que tú recibas como estrategias, ¿no es cierto?, de intervención, aquellas que tienen más evidencias para funcionar según el problema que tú presentas, ¿no? Entonces, aquí con ACT tenemos mucha evidencia en temas de ansiedad, así que si quieres conocer un poco más a Paula o también el resto del equipo, que también vamos a ir siguiendo estos videos con el resto del equipo, que cada una tiene una especialidad, ¿no es cierto?, un enfoque basado en evidencia distinto. Puedes acompañarnos en nuestro sitio web www.mujeresinansiedad.cl o visitarnos en el Instagram @sinansiedad_cl.
Así que nada, Paula, de verdad que muchas gracias. Ha sido muy productiva esta conversación. Claro, claro, muchas gracias y bueno, y con ganas de seguir hablando más de esto, es muy interesante, así que espero que los que estén viendo les haya gustado, y eso, principalmente, así que a actuar con flexibilidad nomás. Así es. Un abrazo, nos Un vemos. abrazo, nos vemos. Chao. Chao.